Shabbat Shalom, una alegría encontrarnos para este Shabbat con nuestra enseñanza del día de hoy, una parashá doble, parashá hermosa, Matot Masei, y con esta parashá terminamos un libro más del ciclo anual del estudio de la Torah. Hoy estamos con ayuda del Eterno cerrando el ciclo del libro de Bamidbar, de el desierto, el tiempo que duró nuestro pueblo Israel transitando durante 40 años en este desierto que el Eterno les impuso y donde el pueblo de Israel aprendió muchísimas cosas. Así que vamos a encontrar varios temas y muchas cosas maravillosas en esta parashá que estamos estudiando el día de hoy. Antes de iniciar nuestra clase, como siempre lo hacemos, ponemos esta clase delante del Eterno, dándole gracias por ser tan bueno y permitirnos, por su infinita misericordia, acercarnos a Él y tratar de entender un poco las palabras que Él nos dio en su Torah. Bendito eres tú, Eterno, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado el estudio de las palabras de tu Torah. Bendito eres tú, Adonai, que nos bendices con tu Torah. Amén. Gracias, Eterno, por cada uno de mis hermanos, mis amigos que nos están viendo por primera vez, que llegan a este shiur, a esta clase, que sea de mucha bendición para todos y que podamos aprender las palabras que tú quieres que aprendamos hoy, Padre. Muchas gracias. Amén y amén. Bien, entonces, hoy tenemos una clase que el título, seguramente todos sabrán de qué voy a hablar, que se llama Las ciudades de refugio. Las ciudades de refugio. La parashá, como les decía, es extensa, porque estamos hablando de 4 capítulos y algo más. Arranca desde Bamidbar, desde Números capítulo 30 al versículo 2, hasta el capítulo 36, versículo 13. Y aquí ya empezamos la última parte de este libro. Prácticamente que aquí finalizan los últimos mandamientos que el Eterno da al pueblo de Israel antes de iniciar la conquista de la tierra. Así que vamos a encontrar diversos temas y los podemos numerar muy rápidamente. Por ejemplo, el primer tema que se trata en la primera aliyá nos habla de las leyes de los nedarim, de las promesas, y shewot, juramentos. ¿Sí? Es lo primero que ustedes van a encontrar en esta parashá. De todas estas cosas ya hemos hablado en enseñanzas anteriores. Visítenos en nuestro canal de YouTube y ahí van a encontrar estas cosas. Ya hablamos sobre los votos, hablamos sobre la batalla contra Midian. En la segunda aliyá, el tema primordial es la reprimenda de Moshe a los oficiales que fueron a la guerra contra Midian, ¿sí? Que porque dejaron vivir a ciertas personas, y eran los que habían inducido al pueblo de Israel a pecar. Y habla de algo muy interesante, que es cómo se purificó todo el botín, todo el oro que recuperaron en estas batallas y la distribución entre las personas que fueron a la guerra. Luego también nos va a hablar del pedido de las tribus de Rubén y de Gad. ¿Cuál es ese pedido? ¿Por qué Moshe les recrimina y por qué hacen un compromiso con ellos? Y básicamente se está hablando que estas dos tribus le dijeron a Moshe que dejara más bien a sus familias antes de cruzar el Jordán, antes de ir a la toma, y que ellos, el compromiso que hicieron es que ellos iban a la guerra y no se iban a devolver hasta que la tierra no fuera totalmente conquistada. Luego, en la cuarta lilla, en la cuarta porción de esta parashá, nos encontramos con el pacto que hizo Moshe con estas tribus y nos empieza a narrar la parashá Masei, que nos narra los viajes que tuvo el pueblo de Israel durante el desierto. Nos narra la Torá que durante los 40 años de peregrinación estuvieron en 42 partes. 40 años, 42 sitios donde estuvieron, donde se movieron durante todo el tiempo de la travesía en el desierto. Luego, la quinta porción de esta parashá nos dice que el Eterno da la orden, ahora sí al pueblo de Israel, de que tienen que ir a conquistar la tierra. Pero no la van a ir a conquistar por donde a ellos les parezca, sino que ahí el Eterno les pone límites, es decir, delimita la tierra.
la tierra de Israel, la tierra que ustedes van a tomar, va de aquí a acá, por el oriente de aquí a acá, por el occidente de aquí a acá, por el norte, por el sur. Todo lo da, delimita la tierra, que es lo que el Eterno le está dando. La sexta porción de esta parashá nos dice que selecciona a las personas que van a repartir la tierra. Y en esta porción, el Eterno, ustedes saben que cuando se reparte la tierra, hay una tribu que queda sin una tierra establecida, ¿cierto? Que es la tribu de Leví. Allí el Eterno le asigna, por medio de cada una de las tribus, de las tierras que ya han sido repartidas, 42 ciudades para los levitas, donde ellos pueden vivir, y es heredad directa del Eterno para ellos. Y aparte de esas 42 ciudades, les da entre eso mismo un sitio, un ejido se llama eso, que eran sitios donde ellos podían cultivar, tener ganado para su sustento, ¿cierto? Y ahí recibían también de parte del pueblo, ellos eran sostenidos por parte de Israel, porque esta tribu estaba dedicada única y exclusivamente al servicio del Eterno. Y en la última parte se nos va a narrar que además de los 42 ciudades que se le entregó a los levitas, el Eterno les entregó 6 ciudades adicionales. ¿Estas ciudades cuáles eran? Eran las ciudades de refugio, que eran tomadas, eran puestas en la misma tierra de Israel. Entonces de eso es que vamos a estar hablando en esta enseñanza que tenemos para el día de hoy. Ahora, ya que tenemos un contexto general de toda la clase, voy a contarles una pequeña historia para darle un contexto a esta clase. Se nos dice que en un bar estaban 2 personas. Los 2 asesinos, o por lo menos homicidas. Uno que había asesinado, había matado a otra persona con intención, es decir, era un asesino. Y en el mismo bar estaba una persona que había matado accidentalmente a otra persona. ¿Qué tenían en común estos 2 personajes? Que ninguno había sido juzgado, no había testigos y cada uno cayó, simplemente se fue por su lado. Pero, como siempre tiene que haber justicia, sucedió que el hombre que mató a la persona inocentemente, es decir, lo hizo sin culpa, aunque mató a la persona y no había testigos, pues nadie lo podía juzgar, empezó a subir por las escaleras y las escaleras se derrumbaron y cayó encima del asesino. Y el asesino murió. ¿Qué reflexión nos enseña esta historia? Que la vamos a entender más adelante. Es que siempre va a haber justicia. Ellos habían escapado cada uno porque no hubo testigos. Y dice el cuento que el Eterno los reunió en ese bar, donde al ser público todo el mundo se dio cuenta de lo que sucedió. Así que para el Eterno siempre, siempre va a haber justicia. Para Él no se le escapa nada. Ahora vamos a entender un poco, partiendo de esta historia, y vamos a desarrollar de qué se trata la clase de hoy. Pregunta, ¿qué es una ciudad de refugio? ¿Qué es? O sea, ¿por qué la Torá nos habla de ciudades de refugio y además nos dice que son 6 ciudades? Y vamos a entender si en realidad son 6 o el Eterno permitió que hubiesen muchas más ciudades de refugio cuando el pueblo de Israel tomara la tierra. Las ciudades de refugio eran para la protección de la persona que mataba a otra accidentalmente o en defensa propia. En el antiguo Israel, cuando alguien moría, era responsabilidad del vengador de sangre asegurarse que el asesino fuera castigado. Esto es bastante interesante porque no estamos hablando de algo que se está viviendo en esta época, siglo XXI. No, esto sucedió hace muchísimos años, 3000 años, 3300 años, en los cuales la forma
que había de tener justicia era que si alguna persona moría asesinada, un familiar cercano a él, al muerto, tenía la potestad de ir y matar al asesino. Eso estamos hablando de hace muchísimo tiempo, y esa práctica no era solamente en Israel, sino en las comarcas que estaban alrededor. Como siempre lo hemos enseñado, Israel no era una ciudad solita que vivía apartada de todos, no, era un grupo, una tribu, una nación que siempre vivió rodeada de otras naciones, de otras comarcas, de otras personas que también tenían sus prácticas y sus leyes. ¿Cuál era el propósito primordial de las ciudades de refugio? En Números, capítulo 35, versículos 9 al 12 se nos dice: habla Adonai a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades, o sea, escojan ciudades. Ciudades de refugio tendréis, donde haya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Y serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. Aquí vamos a encontrar varias cosas en estos 3 versículos. Primero, donde huya el homicida que hiere a alguno de muerte sin intención. En la cultura antigua de Israel no era dejado enteramente al gobierno el vengar al asesino. Cada familia, y no solamente en Israel, sino como les decía, en las naciones circundantes, cada familia extendida, cada familia que era grande o pequeña, lo que fuera, tenía un vengador. Por lo general escogían a una persona que se encargaba de vengar al que asesinara a un miembro de su familia. Entonces, si alguien de la familia era asesinado, cada familia tenía una persona asignada para ir y cobrar venganza. Esa práctica, algunos dicen que está basada en un entendimiento de lo que está escrito en Génesis, capítulo 9, versículo 6, donde dice, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de el Eterno es hecho el hombre. Entonces cada familia tenía a un vengador. Además que era interesante este tema del vengador, porque la gente decía que si una persona no vengaba a su padre o a su hermano, es porque realmente no sentía amor por ellos. Interesantísimo lo que nos dice los comentaristas al respecto de estos versículos. Ahora, la segunda particularidad que nos dice de la ciudad de refugio es que es para la persona que hiere a alguno de muerte sin intención. Esto, si era propiamente entendido y aplicado, podía ser un efectivo disuasivo para asesinar y no una mala institución. Sin embargo, el sistema tenía una debilidad fatal. ¿Qué pasaría si una muerte si una muerte que era accidental no era fácil de comprobar que era accidental? Es decir, siempre por eso se pide que hubiesen testigos. Y nos vamos a dar cuenta que no era tan fácil decretar que una muerte fuera con intención o fuera sin intención. Tanto así que este sistema de la venganza, dicen algunos sabios que durante mucho tiempo no pudo practicarse de una manera, es decir, se podía practicar, se practicó mucho tiempo, pero era muy difícil sentenciar a una persona a muerte, porque era difícil comprobar si fue con intención o no. Aquí se habla de intencionalidad. Entonces, para poder recrear un poco y entender un poco este tema, la Torá nos muestra un ejemplo. Entonces dice, 2 hombres trabajando juntos, los 2 están cortando árboles. Cuando un hombre agita un hacha y el filo del hacha se desprende, golpeando al otro hombre en la cabeza e instantáneamente matándolo. El hombre sobreviviente
tiene una buena razón para creer que el vengador de la sangre de la familia del hombre muerto lo seguirá y lo matará, creyendo que la muerte fue un asesinato. Entonces nos está mostrando un panorama bien interesante. Dos personas están trabajando en el campo y la una tiene su hacha y en la medida que va haciendo su ejercicio de trabajo, el hacha, la parte de hierro, sale a volar y le pega en la cabeza a otro que está a 3 metros y lo mata. Esa es una muerte que es de manera involuntaria. Sin embargo, no hay testigos. ¿Qué tiene que hacer el hombre? Salir corriendo a la ciudad de refugio. Tiene que irse para allá. ¿Por qué? Porque si él no se va para la ciudad de refugio y llega el vengador del muerto y decide matarlo, está en todo su derecho. Por lo tanto, un hombre así podía huir a una ciudad de refugio, una ciudad levita designada, donde él podía quedarse a salvo del vengador de la sangre del asesinado. ¿Hasta cuándo tenía que estar allí? Hasta cuando el problema fuera liquidado, es decir, que hubiese un juicio justo, ¿cierto?, delante del tribunal, y que él pudiera estar allí hasta después de la muerte del sumo sacerdote para poder volver a su tierra sin ningún problema. La colocación de las ciudades de refugio. Esto es muy interesante porque la Torá nos habla que debía haber 6 ciudades de refugio, ¿sí? ¿En dónde deberían estar? ¿Cómo deberían funcionar? La Mishneh Torah, en su sección, su capítulo sobre el asesinato y la preservación de la vida, nos dice lo siguiente. La Torah ordena separar ciudades de refugio como está escrito. Separarás 3 ciudades. Pero nos dice que eran 6. Las leyes relativas a las ciudades de refugio se observaron únicamente en Eretz Israel. Había 6 de estas ciudades. 3 fueron apartadas por Moshe. ¿Por qué fueron apartadas por Moshe? Porque estaban antes de entrar a la tierra de promisión. Es decir, en lo que se conoce como el Transjordania. Y 3 ciudades que después de la conquista Josué instauró dentro de la tierra de Israel. Es decir, dentro del Jordán. La Corte de Justicia está obligada a construir caminos, o a esto que me pareció interesantísimo. No era simplemente poner las ciudades, sino que la Corte de Justicia de Israel estaba en la obligación, estaba obligada a construir caminos directos a las ciudades de refugio, a mantenerlas en reparación, a ensancharlos. Todos los obstáculos y obstrucciones tenían que ser eliminados de ellos para no retrasar a una persona que escapa, como está escrito, prepararás el camino. Refugio, refugio, estaba escrito en cada encrucijada. Donde había una intersección de caminos, tenía que haber un aviso que decía refugio. Y tenían que ser vías amplias, tenían que ser, no meterse por un bosque. Y si el único camino era por medio de un bosque, pues tenían que talar el bosque para que la persona pudiera encontrar el sitio de refugio. Es decir, se garantizaba también que la persona que había matado a alguien sin intención pudiera salvar su vida. Una ciudad de refugio no era buena para el asesino, una ciudad de refugio no era buena para el asesino intencional si ellos no podían llegar ahí rápidamente, ¿sí? Si para llegar a la ciudad de refugio la carretera estaba tapada, si tenía que devolverse, si tenía que meterse por parajes inhóspitos, si el camino era sinuoso, pues no servía de nada. La ciudad tenía que estar, sus caminos para llegar a ella, que la persona pudiera llegar muy rápidamente. Además, las ciudades de refugio estaban cerca de todos. No podía tener uno una ciudad de refugio a 100 kilómetros. No, por eso eran varias ciudades y debían estar cerca de todos. Nadie estaba muy lejos de una ciudad de refugio. Esto era obviamente importante
cuando el vengador de sangre lo perseguía. O sea, tenía que haber algún sitio. Y algo interesante que encontré en lo que estaba estudiando es que no solamente se establecieron 6 ciudades de refugio, como dice la Torá, sino que cada ciudad de los levitas, es decir, 42 ciudades que el Eterno había entregado a los sacerdotes, también servían como ciudad de refugio temporal. ¿Cuál era la diferencia entre las 42 ciudades, es decir, donde habitaban los levitas, y las 6 ciudades específicas de refugio que ya estaban puestas? Era que cualquier persona que estuviese buscando asilo podía entrar a una de estas ciudades. Sin embargo, si el levita que habitaba allí, el jefe de los levitas que habitaba allí, no le permitía entrar, no podía entrar. Pero si le permitía, ahí funcionaba como una ciudad de refugio. O si no, tenía que irse hasta la ciudad de refugio establecida, donde podía entrar sin autorización de nadie, sino simplemente entraba y ahí ya encontraba su refugio. ¿Quiénes eran las personas elegibles para ser protegidas en las ciudades de refugio? Esas 6 ciudades eran el refugio para los hijos de Israel, también para el extranjero y para las personas que moraban entre ellos, ¿sí? Cualquiera de esas personas que cometían homicidio sin culpa tenían derecho, es decir, podían disfrutar, podían acogerse a ese momento de poder entrar a una ciudad de refugio, ¿sí? Esta ciudad de refugio no era limitada solamente para los hijos de Israel, sino también para las personas que habitaban allí, extranjeros y personas que no eran del pueblo de Israel. ¿Cómo se juzgaba a las personas que entraban allí? Entonces, porque miren algo interesante, tanto el asesino que mataba voluntariamente, o sea, con intención, y el que mataba sin intención, los dos por lo general siempre llegaban a esa ciudad de refugio. Siempre. Sin embargo, nos dice la Torá, cualquiera que hiere a otro hombre con un objeto de hierro, de modo que resulte en muerte, es un asesino. El asesino debe ser condenado a muerte. Si lo hirió con una herramienta de piedra que podría causar la muerte y la muerte resultó, es un homicida. El asesino debe ser condenado a muerte. Del mismo modo, si el objeto con el que lo golpeó fue una herramienta de madera que podía causar la muerte y la muerte resultó, es un asesino. El asesino debe ser condenado a muerte. El mismo vengador de sangre dará muerte al homicida. Es él quien le dará muerte en el encuentro. Así también, si lo empujó con odio o le arrojó algo a propósito y resultó en muerte, o si lo golpeó con la mano en enemistad y resultó en muerte, el agresor será ejecutado. Él es un asesino. O sea que aquí nos va dando muestras de cuáles eran las condiciones que se tenía para declarar a una persona como asesina. Si un hombre golpeó intencionalmente a una persona con una piedra o con un trozo de madera y lo mató, debemos evaluar el objeto con el que la derribó. ¿Sí? Muy interesante esta parte es tomada por los sabios para explicarnos si la persona mató a alguien con intención o no. Por eso era tan difícil poderlo condenar a alguien. ¿Qué dicen los jueces? Dicen, si un hombre golpeó intencionalmente a una persona con una piedra o con un trozo de madera y lo mató, debemos evaluar el objeto con el que lo derribó y el lugar donde le asestó el golpe para determinar si ese objeto era o no capaz de matar golpeando ese órgano vital. Entonces, por ejemplo, vimos hace un momento, si alguien golpea con una madera a una persona, es diferente coger con un bate y asestarle un golpe a alguien en la cabeza que coger un palo de escoba y darle un palazo por la espalda. Aunque los dos son golpes con madera, pues uno causó la muerte y el otro no. Entonces los jueces decían eso, debemos evaluar el objeto con el que lo derribó, el lugar en el que le asestó el golpe para determinar si ese objeto era o no capaz de matar golpeando ese órgano vital. La Torá no ha establecido un tamaño mínimo para un instrumento de hierro como está escrito.
Si golpea a la persona con una herramienta de hierro, de modo que muera, el hombre es un asesino. Incluso si usó una aguja, porque con una aguja puedes matar a una persona, lógico que la pueden matar. Si un hombre derriba a una persona y la mata sin una herramienta, si la golpea con la mano o el pie, si golpea su cabeza contra él y lo mata, debemos apreciar la fuerza del agresor, así como la fuerza del hombre muerto y el lugar del golpe. No hay comparación entre empujar a una persona con un dedo y patearla con todas sus fuerzas, entre golpearlo en el corazón y golpearlo en la cadera, entre un débil golpeando a un individuo robusto y fuerte y un hombre fuerte y sano golpeando a un débil y una persona enfermiza. Siempre que había, y creo que todavía en la justicia actual, determinar si una persona asesinó a otra con intención es de lo más difícil que hay en el derecho, ¿cierto? Y más en el derecho penal, identificar si efectivamente había esa intención o no, si era un homicidio, un asesinato, etc. Y siempre que el vengador de sangre encontrara al asesino, lo podía matar. Otra vez Maimónides en el Mishneh Torah nos dice, es un mandamiento para el redentor de sangre matar al homicida, como dice, el redentor de sangre matará al homicida. Y todo que es digno de heredar, ese es redentor de sangre. Si no quiere ser redentor de sangre, o si no puede matarlo, o si no es redentor de sangre, el tribunal mata al asesino por decapitación. Es decir, siempre el asesino tenía que morir. Esa es la regla que hay en la Torah. Ahora, ¿qué pasaba con el que mata sin querer? Que fue una persona que accidentalmente mató a alguien. Si casualmente lo empujó sin enemistades, o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanzas, o bien, sin verlo, hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarle y muriere, y él no era su enemigo, ni procuraba su mal, entonces la congregación juzgará entre el que causa la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Entonces había también leyes para esto. Si había una ausencia de intento homicida, o la ausencia de premeditación, o si la muerte era claramente accidental, entonces el hombre no era culpable de asesinato y no podía ser entregado al vengador de sangre, es decir, no podía que se diera sangre por sangre, ¿no? que el vengador lo matara. Ambos lados de la historia debían ser tomados en cuenta. Siempre, siempre tenía que haber un juicio y siempre tenía que estar las dos partes. No solamente se tomaba en cuenta la declaración del presunto asesino, sino la familia o los amigos del que fue asesinado, ¿cierto? Porque la familia podía decir, no, es que el que lo mató siempre tuvo rencilla con él, era un tipo envidioso, siempre lo amenazó, entonces nosotros creemos que pudo haber sido con intención. Entonces siempre tenía que sopesar los dos testimonios. No se podía tomar de una sola forma. La congregación liberaría al homicida de mano del vengador de la sangre y la congregación lo hacía volver a la ciudad de refugio. O sea, lo primero que hacía el homicida era que entraba a una ciudad de refugio. De allí lo tomaban y lo llevaban al tribunal. Durante todo el juicio era protegido. Y cuando se terminaba el juicio, si era culpable, lo mataban. Y si era inocente, entonces lo devolvían a la ciudad de refugio. Y allí estaría refugiado y estaría hasta después de la muerte del sumo sacerdote. Es más, dicen algunos sabios que las mamás de los sumos sacerdotes se encargaban de mantener a estos homicidas. ¿Por qué razón la mamá de los sumos sacerdotes lo hacían? Decían para que estos homicidas no estuvieran orando al Eterno por la muerte del sumo sacerdote, porque era la única forma en que ellos podían quedar libres. Mas si el homicida, y aquí está interesante, ya él fue declarado inocente, fue para la ciudad de refugio,
Pero si el homicida sale de los límites de la ciudad de refugio y se encuentra con el vengador de sangre y el vengador lo mata, el vengador de sangre sigue siendo inocente. No se le puede culpar por ello. Pues en la ciudad de refugio debería permanecer el homicida hasta que muera el sumo sacerdote. Después de la muerte del sumo sacerdote, el homicida podía volver a la tierra de su posesión y ya nada le podía pasar. Pero aquí hay algo interesante. Alguien que mató a otra persona sin intención fue declarado inocente de homicidio. Su propia vida seguía siendo afectada. No podía vivir libremente. Ellos tenían que mudarse de la ciudad de donde estaban, ¿cierto? De su tierra, de su gente, e irse a refugiar a otro sitio. Muchas veces la familia tenía que trasladarse a ese sitio. Tenían que vivir prácticamente el resto. Si el sumo sacerdote vivió durante mucho tiempo, muchas veces esos homicidas morían en la ciudad de refugio. Esto afectaba tanto su vida como la vida de sus familias. Hay algo importante aquí. Siempre, y es lo que nos enseña la Torá, que el homicida que mató a alguien sin intención siempre va a ser culpable de algo. ¿Y de qué va a ser culpable? De negligencia. Y eso es lo que nos narra la Torá. Por eso es que debemos tener mucho cuidado con nuestro actuar, que eso es lo que vamos a tocar en un momento para terminar la enseñanza. ¿Por qué por negligencia? Si la persona está trabajando con su hacha y sale a volar el pedazo de hierro y mata a otra persona, es porque no estuvo pendiente de que el hacha, la cabeza del hacha, estaba floja. ¿Qué tenía que haber hecho él? Asegurarse que si estaba floja, apretarla para evitar una tragedia. Y esto es lo que trata la Torá. Muchos de los accidentes y las personas que morían acá era por accidentes de trabajo, por accidentes de que un toro que estaba bravo entonces salió y mató a una persona. ¿Cómo es que si el hombre no sabía que el animal era peligroso, por qué no lo tenía encerrado? Cosas de esa situación. Ahora, si ya sabía que el toro era bravo, mató a una persona y no hizo nada por solucionarlo, y el toro mató a otra persona, entonces tenía que pagar vida por vida. Es un poco, si nos vamos a la Torá, quizás un poco difícil de entender. Sin embargo, si nos vamos a la actualidad, podemos traer ejemplos como la persona que sale de una fiesta borracho, toma su carro y se va a manejar. Él no tiene ninguna intención de ir a matar a nadie, pero desafortunadamente sus reflejos se han perdido, matan a alguien. Lo dijo, él no iba a ir a matarlo, pero lo mató. Tiene que pagar por lo que hizo. El rabino Sib Shimon nos pone un pequeño fragmento de Asesinos en Fuga. Dice: así, la ley del vengador y de las ciudades de refugio corresponde a un asesino involuntario que, sin embargo, es culpable de un cierto grado de negligencia. O sea que aquí podríamos hablar la condena o lo que pasa con el asesino, con el homicida por negligencia. Aunque el asesino no merece la pena de muerte, sigue siendo culpable de su negligencia. Como se indicó anteriormente, su confinamiento en una ciudad de refugio puede verse como parte de su castigo. Es decir, aunque no muere físicamente, va a estar metido en una ciudad donde no puede salir. Además de sufrir los dolores del exilio, porque tiene que dejar todo lo que venía, piensen ustedes, construido durante 30, 40 años, y tiene que salir, o si es un joven empezando a vivir en su tierra, tiene que dejarla. Además de eso, pierde cualquier sensación de paz y tranquilidad. El asesino involuntario siempre debe estar en guardia del vengador,
porque el vengador empieza a disuadirlo para que abandone la ciudad de refugio y allí poder tomar venganza. Así podemos ver en el vengador y el exilio a las ciudades de refugio un castigo interconectado. Es decir, aunque se van para esa ciudad, siempre el vengador va a tratar de disuadirlo para que el asilado salga de esa ciudad y poderlo matar. El vengador mantiene al asesino involuntario en la ciudad de refugio y le impide disfrutar de una existencia segura en otro lugar. Pues durante toda su vida o hasta que el sumo sacerdote muera, esta persona siempre va a estar con una zozobra de que no se puede mover, siempre va a estar ahí. Ya vamos terminando. Aquí hay algo interesante que nos debe llamar a la reflexión. Es que la Torá dice que se deben traer a los asesinos a la justicia con urgencia. En Números 35, versículos 33 y 34 dice: y no contaminaréis la tierra donde estuviste, porque esta sangre mancillará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. No contamines pues la tierra donde habitas, en medio de la cual yo habito, porque yo, Adonai, habito en medio de los hijos de Israel. ¿Y por qué digo que esto nos pone a pensar? Porque cuando los asesinos no son traídos a la justicia, hay una mancha en la nación que solamente el Eterno puede limpiar, y eso se limpia solamente por medio de juicio. La manera para evitar esa deshonra es que los asesinos tengan un justo juicio y sean condenados. En la antigüedad, por medio de la pena de muerte. Hoy por hoy es difícil que haya pena de muerte en nuestras naciones. Sin embargo, debería haber por lo menos cadena perpetua. ¿Por qué? Porque donde no hay justicia, esa tierra es maldita. ¿Por qué? Porque toda tierra que recibe la sangre de un asesinado y no se hace justicia, allí hay maldición. Y no puede haber bendición del Eterno. Después de que hemos visto todo este panorama, tenemos que decir que esta práctica en la tierra de Israel no está vigente. No tenemos templo, no tenemos un tribunal, no tenemos todas las cosas que se requerían, ni las ciudades de refugio, para que esto funcione. Y lo más triste de todo, mis amados, es que en nuestras tierras, en nuestras naciones, esto sí que ya nos olvidamos. No es sino mirar lo que pasa en nuestra amada Colombia, donde los asesinos son los que nos están gobernando. Son los que tienen todas las garantías. Y donde las víctimas pierden todo el derecho de reclamar justicia. Y para poner un poco más complejo este tema, miremos lo que enseñó el rey. Que esto es lo más importante que yo quiero, que si entendemos esta última parte de lo que voy a hablar, así no haya entendido todo lo que expliqué antes, pero si entiendes esto, es lo que va a valer para tu vida. ¿Qué dijo el rey? Oíste que fue dicho a nuestros padres: no asesinarás. Por lo que ha sido explicado, que cualquiera que cometa asesinato automáticamente será traído ante un tribunal de juicio. Inmediatamente. Pero ¿qué dice más el rey? Pero os digo que eso significa algo más profundo aún. Que cualquiera que se llene de ira contra su hermano debería ser traído al tribunal de justicia. Lógico, un tribunal de justicia humano, pues dice: no, pues estás lleno de ira, no pasa nada. Pero ante el tribunal celestial, y cualquiera que lleno de ira avergüence a su hermano públicamente diciéndole: eres un imbécil, que no sirve para nada, deberá ser traído a juicio ante el Sanedrín. No el terrenal, mis amados, al celestial. Y cualquiera que le diga a su hermano: estúpido, desgraciado,
automáticamente se hace culpable y merece ser echado al basurero de fuego. Mis amados, el nefesh, el alma, se transporta por medio de la sangre. Y cuando una persona avergüenza, pone en ridículo a otra persona, la traiciona, la hace pasar vergüenza, la humilla públicamente. ¿Qué es lo que pasa por lo general? Que la sangre busca, el alma busca por dónde salir. Y es por eso que muchas veces, cuando una persona es avergonzada, toda la sangre sube a la cabeza y se pone roja como si fuera a reventar. De ahí muchas veces vienen problemas de derrames cerebrales, etc. Y como no encuentra por dónde salir, se va toda la sangre a los pies, porque siempre va a buscar un sitio por donde salir. Y la persona se pone pálida, blanca. ¿Qué es lo que está sucediendo allí? Que estamos asesinando a esa persona. Y lo estamos haciendo, el cielo no lo permita, de una manera consciente. La estamos matando. Cuando herimos a una persona emocionalmente, psicológicamente, económicamente, ¿dónde nos podemos esconder? ¿Qué podemos hacer ante esto? Lamentablemente, si no hacemos teshuva, si no volvemos al Eterno, por los méritos del Mesías, si nosotros no somos capaces de corregir nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar con nuestro prójimo, con nuestros seres queridos, lamentablemente no podremos escaparnos y no tendremos ninguna ciudad de refugio que nos aguarde. ¿Por qué? Porque ya nuestro Cohen Agadol, nuestro sumo sacerdote, que está ministrando en los cielos, ya ofreció su vida. Ahora hace parte de nosotros dejar de practicar esta forma de asesinar. Muchas veces, cuando se comparte la palabra, la persona dice, algunas personas dicen, no, yo no he matado, no, yo no he robado, yo no necesito nada de nada. Qué error tan grave. Porque seguramente muchos hemos caído en esta forma de asesinato, de matar a una persona emocionalmente. Que eso es lo que aparentemente nadie ve, pero que cada uno de las personas sí sabe lo que está pasando. Y aquí se aplica finalmente el cuento con el que iniciamos, porque la justicia siempre va a llegar. Y así nosotros creamos que porque no hay testigos estamos exonerados, la noticia es que no es así, porque el Tribunal Celestial siempre está pendiente de todas estas cosas y siempre será justicia. Que el Eterno les bendiga, que tengan un hermoso y muy bendecido Shabbat, y nos vemos con la ayuda de Hashem la próxima semana. Muchas bendiciones, Shabbat Shalom.